Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una charla más de Fundación Beca. Les damos la bienvenida y también agradecemos a Diego Mendoza el día de hoy por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy nos va a platicar de su maestría y pues el título es una maestría en ciencia de datos. ¿Sí? Pasos y desafíos al aplicar y egresar de universidades en Estados Unidos. Entonces, pues voy a continuar con la presentación de Diego. Recuerden que si tienen alguna duda bueno, en Facebook estamos en vivo, pueden poner en comentarios cualquier duda que tengan al respecto y vamos a comenzar. Bueno, pues Diego Mendoza es maestro en análisis computacional y políticas públicas por la Universidad de Chicago y licenciado en economía por la Universidad de Puebla. Ha trabajado en la Secretaría de Economía como jefe de departamento en regulaciones y restricciones no arancelarias, donde lideró la ingeniería del Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior. Ha contribuido a la evaluación de experimentos aleatorizados sobre regularización académica en India y coordinando estudios de campo sobre nutrición infantil en Kenia y Mozambique. Ha sido galardonado en los lugares en el Premio Nacional de Economía Infonavit y la Conferencia Internacional de Johnson y Johnson por sus aportaciones a la investigación sobre financiamiento de la vivienda y salud mental, respectivamente. Ahora es gerente de investigación en el Forward Society Lab, donde implementa y evalúa programas de educación y empleo junto con el gobierno de Puerto Rico. Pues Diego, muchas gracias por compartir con nosotros de tu experiencia y con toda nuestra comunidad. Gracias por esta serie de 3 sesiones muy interesantes que hemos tenido contigo. Así que, bueno, dejo el micrófono y adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias por la introducción. Yo muy emocionado de compartirles un poco de mi maestría y también los pasos que seguí para poder aplicar, pero no solo es aplicar, porque los pasos son, podríamos decir, son muy simples, directos que se deben de seguir, pero creo que hay un proceso detrás que me gustaría enfatizar antes de decidir si realizar una maestría es algo que deben de hacer ustedes. Incluso no solo una maestría en general, sino una maestría en el extranjero o una maestría en México. Entonces son varias preguntas que vamos a aterrizar que yo creo que se deben de hacer ustedes para poder decidir o responder esta pregunta, no solo en ciencia de datos, pero la maestría en general voy a tratar de abarcar. Y en estas 3 conferencias he tratado de enfatizar toda esa parte de qué es la ciencia de datos. Luego vimos cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la ciencia de datos y lo que conlleva una especialización de esta. Y ya ahora en esta sesión vamos a ver si en verdad esta especialización es algo que yo estoy buscando o si es algo que a ustedes les conviene. Entonces vamos a ver los pasos y desafíos al aplicar y egresar de universidades específicamente en Estados Unidos, ya que esa es mi experiencia en particular. Yo estudié la maestría en políticas públicas y ciencia de datos en la Universidad de Chicago y aunque no sea una maestría de ciencia de datos pura, sí llevas el primer año completo cursos con el departamento de computación de la misma universidad. Entonces, todo un acercamiento, una especialización de un año en donde ellos asumen que tú vienes desde cero y ya sales como un programador en Python y en distintas herramientas de análisis de datos como es este SQL y otras que hemos visto en las conferencias anteriores. Entonces vamos a empezar con la presentación. Entonces, estoy dividiendo la presentación por secciones. La primera es la introspección que yo les decía.
que es hacerse las preguntas de si en verdad es algo necesario una maestría, tanto en el extranjero como la maestría en sí, y cuáles son los pasos para aplicar, el financiamiento que hay disponible, porque creo que son dos cosas separadas. Una es, vamos a ver, una es querer aplicar y tener las ganas y entrar, pero otra es, bueno, ya que tengo la carta de aceptación, ya que pasé por todo este proceso, ¿cómo lo voy a pagar, no? Porque no todas las maestrías son gratis. Hay algunas, por ejemplo, en otros países que puede ser un poco más asequible, pero también no solo es pagar la colegiatura, sino la manutención de vivir en un país en el extranjero, ¿no? Que también conlleva un costo bastante alto. Y luego vamos a terminar con cuáles son los desafíos al egresar de este tipo de maestrías. Como hemos visto en en la conferencia anterior, hay muchas oportunidades de trabajo, pero depende de cada quien saber cómo buscarlas. Entonces vamos a ver un poco de estos desafíos y concluimos con las lecciones generales para que ustedes puedan ya tomar vuelo en esta decisión. Entonces empezamos con las preguntas de si necesitas una maestría. Yo anoté aquí 10 preguntas que me vinieron a la mente. Le pongo 10 preguntas a considerar antes de aplicar al extranjero. Y estas son preguntas que yo, la verdad, como que no tomé a profundidad la respuesta o no lo analicé lo suficiente. No es de que me arrepienta, pero me hubiera gustado eh, entender mi situación un poco más que tomar la decisión así de rápida como lo hice. Yo salí de la licenciatura en economía en la Universidad de las Américas Puebla. Estuve trabajando un año y luego dije, yo creo que necesito especializarme en algo porque esto que estoy haciendo, a mi parecer, era muy administrativo, no era algo que me retara mentalmente y yo buscaba mucho ese reto mental. Y bueno, decidí como que aplicar, pero no me cuestioné estas 10 cosas que yo les pongo a ustedes, ¿no? En particular, yo creo que si están considerando aplicar al extranjero versus estudiar una maestría a lo mejor en México, eh, háganse la pregunta de si necesitan especializarse primero en su carrera profesional, sí o no, dónde se pueden especializar tanto en México como en el extranjero y estas preguntas de qué tan dispuesto está uno a ubicarse también, a reubicarse también es muy importante. ¿Estás dispuesto o dispuesta a mudarte? ¿Dispuesto a renunciar a tu trabajo actual si es que vienes ya trabajando varios años? Em, Porque también es capital humano, son las conexiones, también estás dispuesta a dejar tu comodidad. Esas son preguntas muy que valen la pena hacerse, porque sí implican comenzar totalmente de nuevo. Cuando tú llegas al extranjero, no sé, ya sea de intercambios y en una maestría, llegas, por ejemplo, yo tengo compañeros que estuvieron trabajando 10 años en Colombia o en Perú y demás, y de repente, pues dejan todo, renuncian a su trabajo y vuelven a ser estudiante después de 10 años donde ya tenían a su familia pues bien establecida, el trabajo, o sea, todo lo tenían ya establecido y de repente renuncian y dejan todo atrás y de repente llegan como que a un estrés de ser estudiante otra vez, de que no tienes dinero, estás dependiendo de becas, estás como que conociendo muchísima gente nueva, tienes que ser muy social para tener amigos, entonces es regresar a todo ese ambiente estudiantil y eso es de la experiencia de mis compañeros. Yo en particular, pues no tenía, el costo para mí no era muy alto, ya que solo llevaba un año eh, de que había egresado de de la licenciatura y bueno, no fue muy alto para mí ese costo para tomar la decisión, ¿no? Pero ya conforme uno es más grande, ya empieza a costar un poco más. Pregunta 6: ¿por qué pienso que el lugar a donde aplico es mejor que donde estoy? Hay veces que nosotros podemos sobrevalorar la educación en el extranjero y siento que no siempre es así. Hay muy buenas maestrías, muy buenas universidades de- con una gran calidad educativa en México que a veces podemos decir o tomar como que
o simplemente no considerarlas, ¿no? Ya que pensabas que en el extranjero puede ser muchísimo mejor y la verdad es que no. Luego hay otras maestrías que la verdad es el currículum es muchísimo mejor. Hay mejores oportunidades laborales en el país a donde quiero aplicar. Yo creo que en general esto va a ser una respuesta que podríamos decir que sí o no, dependiendo del área. No sé en qué quieran especializarse. Yo estoy hablando de las maestrías en general. Eh, y depende de cómo ustedes interpreten oportunidades laborales, pero vale la pena hacerse esta pregunta. Y algo que deben de considerar cuando están, la pregunta número 8 me parece a mí importante y es algo que yo consideré bastante, creo que fue la única que yo dije, esta pregunta sí, ¿qué tanta diversidad cultural tiene la universidad a donde quiero aplicar? Porque luego uno aplica al extranjero, por ejemplo, digamos a un pueblito alemán de una universidad, quién sabe en dónde, donde hace también cómo es el clima, ¿no? O sea, tienen un clima, pues, de que no sale el sol, hay mucha gente que se deprime, nosotros venimos de un país cálido, donde la gente es cálida y pues bueno, no digo solo de Alemania, pero también así puede pasar en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos también puede suceder de que te vas a un lugar medio remoto, donde puede ser una muy buena universidad, pero si tú estás acostumbrado o acostumbrada a una ciudad, a un ambiente de ciudad donde hay mucha movilidad, lugares a donde ir, visitar y demás, y de repente te vas a un pueblito o a una zona donde no hay mucho que hacer más que la universidad, eso también es muy importante de considerar sobre el estilo de vida al que vas a llegar, ¿no? En particular en Chicago, a mí me parece increíble. Yo estuve checando mucho las estadísticas de cuál es la diversidad cultural que hay y en particular la comunidad latina es enorme, tanto en la Universidad de Chicago como en Chicago en general y es muy cálida. Entonces siempre estás conociendo a gente nueva de Latinoamérica y es un ambiente muy cálido y que yo valoré mucho en mi tiempo aquí en la maestría. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué otras universidades ofrecen maestrías similares en otros países? Entonces, esta pregunta es, no se casen nada más, por ejemplo, con Estados Unidos, si es que dicen, yo solo quiero ir a Estados Unidos, también chequen en otros países que pueden tener un programa de estudios similar a este y que incluso puede ser mejor que los que están ofertando en Estados Unidos. Entonces, revisen otro tipo de maestrías en otros países, no solo se queden con una opción. Y ya, la segunda ronda de preguntas que yo diría que se deben de hacer es específicamente sobre el programa al que ustedes quieren asistir. Yo lo estoy enfocando un poco a la maestría en ciencia de datos, pero estas preguntas también las pueden aplicar a otro tipo de maestrías. Pero es importante que ustedes hagan estas preguntas sobre el programa en específico. Y parte de ello es cuál es la antigüedad de la maestría. Si es una maestría muy nueva, probablemente no sea un programa muy formal o que pueda cumplir los objetivos que ustedes estén aspirando, ¿no? Entonces hay que checar la antigüedad de la maestría. En particular, la maestría que yo estudié es la que lleva más años de antigüedad en el mundo. No solo en Estados Unidos, pero en el mundo también, donde están combinando la ciencia de datos con con la política pública. Entonces, apenas hace como 5 años, 3 años, otras universidades empezaron a lanzar esta misma maestría donde está la misma intersección de ciencia de datos y política pública, pero son relativamente nuevas. Y esta en particular ya lleva más de una década, la de la Universidad de Chicago. Otra pregunta que se deben de hacer es, ¿en qué organizaciones trabajan los egresados de esta maestría? Siempre el perfil de egreso de los estudiantes de esa maestría es muy importante porque así ya ven cuál es la red de contactos que ustedes podrían de tener al egresar de la maestría, porque muchas veces pasa que ya vas a graduarte y bueno, ahora toca contactar a otros estudiantes que hayan estudiado tu misma maestría y que a lo mejor ya llevan trabajando en un mismo lugar, no sé, algunos años, y puedes incluso contactarlos, decirle, oye, tienes una vacante y pues ya tienes un poco más
digamos, una ventaja comparativa en general del pool de aplicantes. Otra pregunta es, ¿en qué países trabajan los egresados de esta maestría? Muy importante también. ¿Cuál es la mediana del salario de los egresados de esta maestría? Esto es importante para saber cuál es el costo de oportunidad más o menos de aplicar a esta universidad, si vale la pena eh, mudarse o gastar tanto dinero en este tipo de maestrías, si es que es una maestría que cuesta o que no estás becado. Am, Otra cuestión es, ¿el equipo docente está conformado por académicos o profesionistas en la industria que quiero? Es importante ver, particularmente en la ciencia de datos, que haya muchos profesionistas, ya que ellos van a tener la experiencia de haber programado. Yo no tengo nada en contra de los académicos, pero siento que van a darle un enfoque más aplicado a las clases que si la dieran profesores académicos, que puede ser un poco más teórico. Y eso depende mucho de qué estén ustedes buscando en el currículo de la maestría. ¿De cuántas personas está conformada la generación de la maestría? Si es un grupo chico, obviamente va a ser un poco más, podríamos decir, personalizado, o al menos los profesores van a estar más atentos a las necesidades educativas que tú tengas. Si es un cohorte muchísimo más grande o enorme, probablemente no tengan este nivel esta red de apoyo como en un cohorte más pequeño. ¿Cuántos de ellos son estudiantes internacionales? Eso en particular fue algo que yo busqué. En mi maestría en particular, 50% de los estudiantes eran extranjeros, venían de otros países. Entonces, eh, eso fue algo que yo estaba buscando. ¿Y qué lenguajes de programación enseñan? Ahí también es importante para saber qué tipo de... normalmente va a ser Python, pero es importante confirmarlo. ¿Y cuáles son los títulos de los trabajos de los egresados? Eso también es algo que ustedes deben de verificar. ¿Para qué profesiones la maestría a la que están aplicando están especializando a sus egresados? ¿Para qué tipo de profesión? Entonces, si ustedes llegan los títulos, ya van a saber, pues esta persona entró a tal puesto, y pues ya pueden saber qué tipo de preparación es la que le está dando la maestría. Y finalmente, ¿cuál es el perfil de ingreso que esperan esta maestría en particular? Porque muchas veces puede ser que la maestría a la que apliquen requiera un nivel ya básico de entendimiento de programación, tal vez sea para la gente que estudió ciencia de datos. Ustedes deben de verificar eso. En particular, mi maestría era para cualquier tipo eh, de licenciatura que hayan realizado. Por ejemplo, yo tenía compañeros que habían estudiado historia, literatura, y desde de no saber nada de programación, de verdad que en estos 2 años ya hacen cosas bastante sofisticadas en machine learning, en inteligencia artificial. Entonces, ustedes deben de verificar el perfil de ingreso que están esperando en esta maestría, y también eso les va a ayudar para la aplicación. Eh, ¿Qué habilidades de programación son las que están demandando? Si es que hay alguna, ¿no? Generalmente las maestrías tienen que verificarlo. Alguna en ciencia de datos, pues depende mucho de qué es lo que te pidan en habilidades de programación antes de aplicar. Bueno, continuamos con los pasos para aplicar a una maestría. Hay 4 secciones o 4 pasos yo consideraría primordiales, y que en general cualquier maestría te lo va a pedir, sea de ciencia de datos o no. Am, y no necesariamente van a seguir este orden. Entonces yo le pongo paso 0 hasta el 4, pero no necesariamente va en ese orden. Entonces nada más aquí se los expongo. Entonces yo creo que el paso 0 antes de realizar cualquier cosa, cualquier aplicación, es hagan un Excel con todos los requisitos de todos los programas que les interesen. Y ahí hagan columnas donde venga cuál es el costo monetario de aplicar ese programa,
cuál es el puntaje de inglés que están pidiendo. eh, si normalmente hay una opción, y esto sucedió después de la pandemia, en donde ustedes ya no tienen que realizar exámenes estandarizados, tanto de matemáticas, hay uno que se llama, ahorita lo vamos a ver, que se llama GRE o el GMAT, y a veces hay una opción de no entregarlo. Y esa opción, en lugar de no entregarlo, pues obviamente entregas el transcript de la licenciatura y ya de ahí ven cómo te fue en las materias. Entonces es como que queda como opcional entregar o no ese examen estandarizado. Otro tema es que deberían de anotar es cuántos ensayos requieren para que ustedes puedan medir cuánto tiempo tienen que dedicarle a estos ensayos y cuántas cartas de recomendación también requieren estas maestrías a las que están aplicando. ¿Y de quién me refiero? A veces dicen, necesitamos dos cartas académicas de recomendación y una carta de recomendación de un profesionista, ¿no? Entonces, eso también lo deben de anotar en ese mismo Excel. Y, eh, y las preguntas anteriores también, de cuál es el perfil de ingresos, si ustedes investigan también todo eso, eso es algo también importante que pueden anotar en ese mismo Excel como algún comentario en las notas. Bueno, empezamos con el paso uno. El paso uno siempre al extranjero va a ser el inglés. A menos que apliquen a algún país, no sé, digamos Francia, pero si aplican a Estados Unidos, Reino Unido, va a ser el TOEFL IBT. O el IBT es el Internet Based, es el que es en línea. Es que el examen que es a través de la computadora. Yo me acostumbré más a este. No hay otro que es lápiz y papel, pero yo me acostumbré a este que es un examen en la computadora. Yo personalmente pues se lo recomendaría. Yo no he hecho el de lápiz y papel, pero como ustedes se sientan más cómodos. Y este examen creo que para que ustedes se sientan bien al aplicar a las universidades en el extranjero, si sacan un mínimo de 90 puntos sobre 120, yo le puse 100, pero 90 puntos sobre 120, eso está bien en general, está muy bien. Entonces, a eso pueden estar aspirando más o menos como para que tengan es como el requisito mínimo que luego te piden en las universidades, ¿no? Tienes que sacar un puntaje de arriba de 90 puntos, ¿no? O arriba de 100 puntos. Normalmente es esto, mínimo de 100 o mínimo de 90, por ahí. Depende de la universidad que ustedes estén aplicando, pero sí revisen ese tema. Y bueno, ya para la preparación, obviamente practiquen, sean constantes y hay muchos recursos en línea, hay tests disponibles en línea en la computadora que les pueden ayudar a responder o a practicar para el examen. Hay libros también, estos cuestan también bastante, pero hay muchos recursos disponibles. Los tests en línea son gratis, los que pueden encontrar. Hay otros recursos que tienen que pagar, como son los libros, los recursos que ofrece la misma institución ETS, es la institución que ofrece el examen. Y si ustedes pertenecen o están afiliados a alguna universidad, hay veces que tienen un software como de práctica del TOEFL IBT. A mí me pasó en mi universidad que había un software disponible ya del TOEFL IBT y con ese yo practicaba. Con ese yo hacía como tests en la computadora y lo hacía como si fuera el verdadero examen. Entonces hay muchos recursos disponibles para practicar para este examen. Paso 2 son los exámenes estandarizados. Todas las maestrías te van a pedir, o los posgrados en general, yo estoy hablando aquí en su mayoría en Estados Unidos, te van a pedir el GRE y o el GMAT. Estos son dos tipos de exámenes. Un examen es el GRE, el otro es el GMAT. Yo la verdad no conozco bien las diferencias entre estos dos. Yo solo hice el GRE y de hecho hubo universidades que pues ya no que utilicé esta opción de wavearlo,
que era simplemente pues entregar mis calificaciones de universidad y ya con eso evaluaban el nivel de matemáticas que yo tenía. Porque ambos, el GRE y el GMAT, eh, están, eh, están evaluando tu nivel de matemáticas y de inglés, de comprensión lectora, más que otra cosa. Pero el nivel de matemáticas es un nivel de matemáticas básico. Eh, es algebraico y de interpretación, lo que te están midiendo. No te están pidiendo integrales o derivadas ni nada de eso, te están pidiendo un nivel de matemáticas básico que te va a servir para poder realizar tu maestría, ¿no? Y un software que yo les recomiendo, por supuesto, es el de Magoosh. Este se tiene que pagar, desafortunadamente. También hay recursos en línea gratis que ustedes los pueden buscar. Pero Magoosh es un tipo de software, un pequeño anuncio comercial para Magoosh. Eh, es un software que te prepara para este tipo de exámenes. Y, y bueno, te pone como ejercicio, así como Duolingo. Yo imagino que usted, a lo mejor alguien está familiarizado con esas aplicaciones en el celular de idiomas, pero funciona más o menos así. Estás haciendo ejercicios de manera diaria, le dedicas media hora al día, una hora al día, lo que tú te pongas como meta y ahí estás practicando y practicando hasta que te quede claro y hay exámenes completos de práctica que tú puedes realizar antes de realizar el examen de GRE, ¿no? Sí consideren meses. La verdad es que depende de cada quien, ¿no? Hay gente que se toma meses para practicar usando Magoosh, hay gente que se toma un mes de Magoosh o 2 meses intensos de estudiar matemáticas y demás. Em, y bueno, mucho de este aprendizaje es entender y corregir los errores. Entonces, cualquier error, asegúrate de entenderlo bien y cómo resolverlo cuando ya venga el examen de verdad, ¿no? Porque muchas veces es estudiar para el test, para el examen en sí, y no tanto el que sepas resolver el problema matemático como está, ¿no? Entonces, eh, mi consejo pues es que sigan Magoosh y que puedan dedicarle un buen tiempo para estudiar. Paso 3 serían los ensayos. Muchas veces te piden varios ensayos, no solo uno. Hay veces que te piden como un ensayo en donde tú declaras tus objetivos, tu ambición, por qué quieres estudiar esta maestría. Y luego hay otro que es que quieren que hables de ti en general, no sé, de tu experiencia de vida, hay veces que puedes también incluir ahí eh, como digamos, hablar sobre tu cultura, especialmente para los estudiantes internacionales. Eh, Ahí hay un espacio también para que tú no solo presentes por qué tú debes de estar ahí, sino también hay otro ensayo que diga por qué tú eres auténtico, ¿no? Obviamente estas no son las preguntas, pero en esa dirección normalmente van los ensayos. Entonces, para responder estos ensayos, mis consejos en general son, porque muchas veces son preguntas distintas. No te van a hacer la misma pregunta para todas las maestrías a las que estés aplicando, pero hay que tener claridad en la trayectoria de vida que tú tengas en tu carrera profesional y académica. Si tú tienes claro eso, debes de poder plasmarlo en un ensayo donde los evaluadores puedan saber de inmediato cuál es tu trayectoria, cuáles son tus ambiciones y conocerte a ti. Y dos cosas muy importantes es ser auténtico y honesto con los ensayos que ustedes estén realizando. Entonces no vayan a engolosinarse, por así decirlo, en su trayectoria de vida y esto. Sí, obviamente denle su mérito, su mérito, y, pero también sean auténticos y honestos en estos ensayos. Y, y bueno, finalmente es saber expresar de una manera original eh, su trayectoria de vida, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esta maestría que yo entré.
de ciencia de datos y políticas públicas. Me habían preguntado, si yo recuerdo bien, que por qué quería estudiar yo ciencia de datos en particular, qué me motivaba a estudiar la ciencia de datos. Y, y bueno, en esa pregunta hay mil maneras de responder. Yo les voy a compartir la mía para que sepan un poco de a qué me refiero con ser original. Y con ser original en ese sentido, yo dije, bueno, la ciencia de datos, yo por ejemplo estudié música, estudié piano y guitarra. Entonces, eh, yo hice una similitud entre lo que era estudiar y componer melodías con realizar programación, que todo tiene su algoritmo, ¿no? Entonces yo comparaba como que el algoritmo con la melodía y yo decía que podía, que tengo talento por esa parte, ya que se hace de una manera eficiente. Entonces como que fui más o menos como que dando una historia de por qué estaba motivado yo a estudiar ciencia de datos al hacer esta comparación y por qué para mí se me hacía fácil entenderlo, ¿no? Y bueno, yo imagino que les gustó, pero a ese tipo de cosas yo me refiero que sean originales, ¿no? Y que puedan narrar su trayectoria de vida de una manera auténtica y honesta, ¿no? Donde puedan resaltar su mérito profesional y académico. Paso 4, las cartas de recomendación. Estas son muy importantes porque ustedes pueden escribir lo que quieran, eh, que es muy importante, y pueden enviar los exámenes estandarizados con unas calificaciones y demás, pero aún así, eh, ellos no saben quién eres, ¿no? Y si puedes encajar en el corte que están buscando, ¿no? Entonces, las cartas de recomendación siempre son muy importantes y ellos, en general, lo que yo puedo percibir es que el comité de admisiones está tratando de confirmar que tú seas así. Entonces, si tú dijiste en tus cartas o en tus ensayos que tú eres así, queremos ver que tu asesor o tu profesor o alguien que te conozca diga o que confirme que tú eres así, ¿no? Entonces, eh, las cartas de recomendación tienen que ir por ese sentido. No se enfoquen mucho en conseguir cartas de recomendación, no sé, de alguien súper importante, ¿no? Digamos el presidente de no sé qué, o el CEO de no sé qué empresa. Eh, Esos títulos rimbombantes o lo que sea, no van a ayudar mucho en esta parte. Lo que quieren ellos es saber que gente que los conoce, donde ustedes han desempeñado o han puesto esfuerzo en algún trabajo con ellos, o a lo mejor si quieren enfatizar su aprendizaje, en ese caso pues consigan la de algún profesor. Si quieren enfatizar que han trabajado en la industria y demás, pues de su jefe. Eh, Son cartas que tienen que ser personales a ustedes y que se pueda notar del recomendador que en verdad los conoce. Entonces, estas cartas siempre son muy importantes eh, para que ustedes deben de considerar y siempre háganlo con anticipación. No pidan cartas académicas o cartas de recomendación, eh, no sé, semanas antes de la fecha límite. Pídanlo, no sé, 2 meses antes. Sean anticipados en esta parte porque cada quien tiene sus tiempos. Y si quieren una buena carta, háganlo con anticipación. Vamos con el financiamiento. Ok, ya hablamos de cómo, bueno, qué es lo que tienen que ustedes considerar en general para poder aplicar a estas maestrías, pero ¿qué financiamiento hay? Eh, en Estados Unidos en general los posgrados cuestan. Eh, yo les expongo aquí un pequeño snapshot o una pequeña toma de las becas que hay disponibles para mexicanos que quieran estudiar
en Estados Unidos o en otros países. Digamos, CONACYT tiene becas puras, pero son por convocatoria. Entonces, cada año sale una convocatoria, ustedes deben de ver si hay alguna convocatoria disponible a la que puedan aplicar por la maestría que quieran estudiar. FIDER te va a dar un crédito, un préstamo para estudiar tu posgrado muy bueno. La verdad lo recomiendo bastante este préstamo de FIDER. Fundación Beca, por supuesto, que nos dan el espacio aquí, también apoya demasiados estudiantes que quieran realizar sus posgrados. FUNED es otro recurso que ustedes pueden eh, conocer o aplicar, que también es un préstamo. Fulbright es beca también, y Fulbright más bien tiene un proceso distinto de financiamiento. Eh, todos los demás es de que tú aplicas, ya tienes tu carta de aceptación y aplicas a las becas, pero Fulbright en particular, tú primero debes de aplicar a Fulbright y una vez que pasas su proceso de admisión, te aseguran financiamiento y luego tú ya aplicas a los posgrados. Es un financiamiento distinto y sería para Estados Unidos nada más, el de Fulbright. Luego, la Organización de los Estados Americanos, esta es otra organización que cada año también está dando tanto becas como créditos. Entonces vale la pena revisarlo. Me parece que nada más es Estados Unidos o en América en general. Am, no estoy muy seguro, pero bueno, también vale la pena checarlo. Y las becas Chevening, estas son para estudiar en el Reino Unido. Entonces son nada más algunas, pero también hay otras, otro tipo de financiamiento que hay en México para estudiar en el extranjero. Ahora, en Estados Unidos también hay otras oportunidades de financiamiento. Estas tres de aquí son préstamos. En Estados Unidos existe mucho esta cultura de endeudarse para ciertas programas académicos. Y esto es normal. Yo digo, a lo mejor suena feo endeudarse y demás, pero esto es normal tanto para los estadounidenses como muchos estudiantes que nos vamos a estudiar al extranjero. Y bueno, Prodigy Finance y Empower Financing son instituciones financieras que otorgan préstamos a estudiantes internacionales sin ningún aval. Citizens, por ejemplo, también hace lo mismo, pero necesitas un aval. Y el aval, en particular para Citizens, tiene que ser estadounidense, americano, o que tenga una green card. Entonces, cualquiera de las dos funciona. Pero bueno, estas dos, la de Prodigy y la de Empower, son para estudiantes internacionales en general. Otros tipos, mecanismos de financiamiento en el extranjero, en Estados Unidos en particular, es las becas que te dan, porque muchas veces aplican y ya de entrada ya te están dando una beca. Eso siempre pasa. Pero lo importante es negociar esa beca. Todo lo puedes negociar. Entonces, tú entras y lo importante es que no solo apliques a una maestría, aplica a varias, aplica, no sé, 10, 8, las que quieras, pero ten opciones para que cuando te acepten en otra universidad, tú puedas negociar la beca que te dieron. Entonces, ya si vas aumentando un poco más de beca y te sale mejor al final para la universidad que te decidas. Ahora, hay oportunidades también en las mismas universidades de ser asistente de investigación o asistente del profesor, asistente de enseñanza, ahí le puse, pero estas también son oportunidades laborales para estar ahí en la universidad trabajando y también pues pagar tu manutención. Muchas veces de esto sale bastante, una buena cantidad para poder estar viviendo en el extranjero, ¿no? Que ayuda bastante. Y bueno, hay otras fundaciones también que pueden explorar en el extranjero que apoyan a mexicanos, por ejemplo, en
En la Universidad de Harvard, pues está la Fundación México en Harvard, eh, y pues esos también otorgan becas para todos los mexicanos que estén entrando, y también en otras universidades también hay otras becas para mexicanos específicamente, ¿no? Que entran a ese programa en particular. Y, por ejemplo, en Canadá y en Europa en general, también hay becas por parte del gobierno, porque quieren traer a más extranjeros a estudiar un posgrado en sus respectivos países, y les financian tanto manutención como pagos de colegiatura. Entonces también es importante estar explorando las páginas de gobierno del país al que quieren aplicar. Y finalmente, desafíos al egresar. ¿Cuáles son los desafíos una vez que ya pasaste por este proceso y ya entraste, digamos, bueno, ya pasaron los 2 años o un año de maestría? ¿Qué desafíos ahora vas a tener? Y eh, la primera es búsqueda de trabajo, y en Estados Unidos es competitivo. No quiero dejarlos con la idea de que es algo que se va a dar solo. Ustedes sí deben de poner empeño en buscar trabajo desde un periodo, digamos así, a principios de año del que van a egresar, ya hacer networking, hacer conexiones, preguntar con posibles empleadores. Todo esto es un proceso que todos los egresados van a hacer para poder conseguir trabajo y aplicar a un montón de trabajos, porque no se va a dar solo por estudiar la maestría, ¿no? Em, bueno, también hay un tiempo limitado para que ustedes busquen trabajo. Obviamente pueden estar buscando trabajo desde muchísimo antes, tienen los 2 años para buscar trabajo también, pero una vez que se gradúan, también tienen un tiempo limitado para estar en Estados Unidos, eh, que sería 3 meses, pero al mismo tiempo tú también aplicas a un permiso de trabajo. Si es que su idea es aplicar a Estados Unidos, ustedes tienen la opción de recibir un permiso de trabajo que se llama Optional Practical Training, que es el OPT, es la abreviación, y ese OPT les da un permiso de trabajo de un año para estar ahí en Estados Unidos. Ahora, para ciencia de datos en particular y otra carrera que sea técnica o que sea de las STEM, dentro de la categoría STEM. ¿A qué me refiero con STEM? STEM es está en siglas en inglés, pero es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, todas las que entran dentro de estas categorías STEM, todavía se les puede extender hasta 2 años más el permiso de trabajo. Entonces, en total son 3 años los que tienen de permiso de trabajo, por ejemplo, si ustedes estudiaran la de ciencia de datos, ¿no? Pero deben de asegurarse que ofrezcan este tipo de permiso la universidad a la que estén aplicando. Eso deben de asegurarse desde muchísimo antes. Ahora, otra cosa importante, otro desafío es que también los años de experiencia en el área de trabajo que tú tengas antes de realizar la maestría también va a determinar tu reincorporación al mercado laboral. Hay veces que hay estudiantes que estudian una maestría como para hacer un cambio en su carrera profesional. Entonces, tener claro que no va a ser tan fácil hacer ese cambio al egresar solo con la maestría, sino de que van a tener que empezar de abajo, ¿no? A lo mejor estaban acostumbrados a estar, no sé, en algún puesto muy alto en el área de trabajo que anteriormente desempeñaban, pero como se cambiaron de carrera o hicieron un shift en su especialización, ahora van a tener que empezar desde abajo si es que van a seguir en esa nueva área de especialización, ¿no? Eh, otros consejos que les puedo dar o desafíos que se presentan es obviamente las habilidades técnicas que hayas adquirido, en particular en ciencia de datos. Eso también va a determinar el tipo de trabajo que estés buscando. Eh, y también cuando son maestrías de 2 años, ustedes tienen también la oportunidad de hacer un internship que les puede ayudar para generar conexiones y, bueno, a lo mejor asegurar un trabajo en el internship, ¿no? Desde mucho antes. Y obviamente, pues las mudanzas y rentas al egresar también
es un poco conflictivo, ¿no? Y eso, pues, bueno, eso siempre pasa. Y pues terminamos con lecciones en general, de toda esta información, pues, cómo resumimos qué es lo más importante. Eh, Puede que están estos desafíos, puede que el costo de oportunidad sea muy alto, pero yo se los digo de mi experiencia personal que eh, el valor que tiene realizar una maestría en el extranjero y los aprendizajes de vida que te llevas son insuperables. La verdad es que eh, aprendes demasiado, no sé, demasiados recuerdos y te cambia la vida totalmente, tanto los amigos como las clases, las oportunidades de viajar. Y bueno, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, por ejemplo, de cómo en mi internship yo, por ejemplo, estuve trabajando en Kenia y Mozambique. Ya después me contrataron como consultor un tiempo que también me ayudó también bastante con la manutención. Pero, pero bueno, ese tipo de oportunidades de incluso estudiar, no solo, por ejemplo, yo apliqué a Estados Unidos, pero ¿quién iba a decir que me iba a hacer el internship en Kenia y Mozambique? Ahí afortunadamente en mi universidad, pues bueno, apliqué a un fellowship donde tenían esta conexión y bueno, me pude ir. Pero este tipo de oportunidades, la verdad es que son únicas y, y de verdad que insuperables, inigualables en todos los sentidos. Y sí es un costo de oportunidad alto. Es algo que hay que ser reales y es distinto este costo para cada persona, ¿no? Como les decía al principio, hay que hacerse estas preguntas de si estoy dispuesto a cambiar mi situación laboral y personal, eh, a de repente estar de nuevo como estudiante en una maestría, ¿no? Entonces, hay muchos retos económicos y demás que ustedes deben de considerar en las preguntas iniciales para poder evaluar cuál es este costo de oportunidad de una maestría, ¿no? Y, y bueno, háganse estas preguntas, cuestionense las 10 preguntas que les puse al principio, háganselas de manera seguida e infórmense de las convocatorias para becas que haya, todos los recursos disponibles. Sí hay recursos para poderse ir, pero siempre hay que tener la mentalidad de que también tienen un costo y requieren un compromiso, ¿no? En caso de que sea, por ejemplo, un préstamo, ¿no? A comparación de una beca. Y también tengan en cuenta que hay becas que no solo te dan el dinero, sino también te condicionan ese dinero para que vuelvas a México. Entonces, hay que también considerar ese tipo de financiamientos sobre la decisión que tú vayas a hacer más adelante. Y bueno, si van a emprender esta trayectoria, también hagan tiempo para estudiar para estos exámenes estandarizados si es que no han empezado todavía, ¿no? Si tienen su nivel de dificultad y si les va mal en el primer examen estandarizado que hagan, no se preocupen. Creo que todos repetimos esos exámenes estandarizados hasta que tienen una calificación alta que les gusta. Entonces, atrévanse a fallar y a continuar, no se desanimen. Es un proceso largo y cada quien lo enfrenta para poder lograr la ambición laboral o académica que ustedes, o incluso personal que ustedes tengan. Y pues bueno, les agradezco mucho su tiempo y aquí dejo mi contacto si es que quieren algún consejo o simplemente alguna evaluación o algún tipo de plática. Yo con todo gusto les puedo ayudar en lo que pueda. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Creo que fue una plática súper detallada, con mucha información importante. Creo que habrá pocas dudas, la verdad. Me gustó mucho la manera en cómo lo fuiste llevando. Qué padre que nos puedas compartir tu experiencia y todo lo que te ha dejado, pues, el haber decidido estudiar esta maestría. Y por aquí, mira, tenemos una pregunta en Facebook que dice, ¿cuál es el puntaje de GRE que solicitan las universidades estadounidenses para estudiar ciencia de datos? Sí, no hay un estándar. Yo de lo que recuerde, cuando hice la exploración
de cuáles son los requisitos, es que todos te van a decir que no tienen un puntaje mínimo. Y bueno, ya deja muy a la deriva cuánto es lo que debes de sacar. Pero creo que en general hay gente que saca arriba de 400, perdón. La verdad es que no recuerdo muy bien el puntaje, pero no era algo así de que es súper alto. Creo que es sobre 1600 el GRE, no estoy muy seguro. Pero hay gente que saca como arriba de 1400, 1350. Depende del tipo de maestría que estés aplicando, la verdad. Em, no hay por qué estresarse con puntajes muy altos. Hay gente que saca así, de verdad, puntajes muy, muy altos en esos exámenes estandarizados, pero igual son universidades muy, muy competitivas, ¿no? Que ya necesitas estar sobre cierto, como arriba de 1500 por ahí. Eh, Depende mucho de la universidad a que estés aplicando y la maestría también. Entonces, yo diría que más bien revises eh, puedes revisar en LinkedIn los estudiantes que estén en esa maestría a la que tú quieras aplicar y ellos te van a dar una mejor idea de cuál es el puntaje que sacaron ellos y cuál es a lo mejor el puntaje que sacaron sus compañeros. Y ya de ahí tú puedes hacer una idea de cuánto es lo que necesitas. Ok. Oye, ¿qué habilidades y conocimientos consideras esenciales para alguien interesado en estudiar ciencia de datos? Eh, yo creo que paciencia. Esa, esa es primordial. Antes de saber cualquier tipo de software o lo que sea, es paciencia porque es mucho prueba y error. Y no nunca, casi nunca sale a la primera lo que tú hayas escrito de código. Y es un proceso largo de entender y no solo paciencia, pero también atención al detalle. Porque hay veces que te puedes pasar una coma o un punto y si no tienes paciencia o atención al detalle, vas a ser muy malo en programación, yo creo, no sé. Pero Ay, bueno, eso ya depende de cada quien. Eh, se va ajustando uno y aprende uno conforme va avanzando. Yo creo que esas son las habilidades que yo consideraría más importantes. ok. Oye, aquí nos preguntan, ¿en qué universidad estudiaste? La maestría en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Políticas Públicas, que se llama Harris, y la licenciatura en la Universidad de las Américas Puebla. Ok. Por acá también nos preguntan, ¿qué universidades con convenio con Fundación Beca tienen el programa de ciencias de datos? Bueno, ahí yo les invito a que entren a la página de Fundación Beca, www.fundacionbeca.net, y ahí van a encontrar todas las universidades donde pueden estudiar este programa. Son varias opciones las que tenemos. Así que los invito para que la puedan revisar a detalle y cualquier duda que tengan, nos contacten y con gusto les damos toda la información. Por acá, otra más. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar una maestría en Estados Unidos? ¿Qué Mm. recomendarías? ¿Qué recomendaciones tienes para ellos? Bueno, además de todas iguales, que han sido bastantes recomendaciones que di aquí en la presentación, yo diría que en Estados Unidos particularmente eh, pensaría en qué tipo de ambiente te gusta personalmente vivir. Yo decidí Chicago porque yo dije, a mí me gusta, no sé, como que el ambiente latino y bueno, eso pesó bastante mi decisión para Estados Unidos en particular, ¿no? También no es solo estudio a lo que uno va al extranjero. Sí es importante especializarse, pero también saber dónde tú puedas generar una muy buena comunidad. Eh, Siento que en general en cualquier lugar puedes hacer comunidad, pero a mí en particular me llama más la atención tener una comunidad de habla hispana, ¿no? De latinoamericana y obviamente pues tener un equilibrio con estudiantes internacionales.
no solo latinoamericanos, pero también tienes a gente pues de otros países asiáticos que puedes convivir. Entonces yo buscaba mucho ese ambiente internacional que pocas universidades tienen, en realidad. Exacto, pues muchísimas gracias, Diego, otra vez por estas sesiones que nos regalaste estas 3 últimas semanas. Creo que tenemos mucha información importante y de gran interés para las personas, todos aquellos chicos que están interesados y que piensan estudiar una maestría en esta área de ciencia de datos. Como ya les comenté, pueden entrar a la página de Fundación Beca para ver todas las opciones que tenemos. Y estas 3 sesiones se suben a nuestro canal de YouTube también para que las puedan revisar las veces que sea necesario, compartirlas. Y bueno, pues con esto concluimos el día de hoy. Muchas gracias, Diego. Gracias por toda tu disponibilidad para compartir con nosotros y nuestra comunidad. Perfecto, no, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda su comunidad. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Diego. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.